Hola, ¿cómo están nuevamente? Siguiendo con nuestra serie de videos sobre vectores, otro ejemplo de aplicación directa de la física. Mire, este problema lo saqué del libro Serway de física, muy recomendable para estudiantes del primer año de universidad, pero en mi colegio yo lo empleo porque es muy bueno también para los alumnos de enseñanza media, porque es lo que realmente los prepara bien para la física real que van a encontrar en sus cursos superiores, ¿ya? Porque, bueno, no es una crítica, sino que es solamente una apreciación. Eh, la física en los primeros años de la enseñanza media se enseña demasiado descriptiva, ¿ya? Entonces, bueno, esta es la física real y hay que hacer un esfuerzo para aprenderla, pero ese esfuerzo siempre vale la pena. Bueno, vamos a lo nuestro. Entonces, dice, la vista desde el helicóptero en la figura P3.31, que está ahí la figura, muestra a dos personas jalando una mula terca. Letra A, encuentre la fuerza única que es equivalente a las dos fuerzas que se muestran. Letra B, la fuerza que una tercera persona tendría que ejercer sobre la mula para hacer que la fuerza resultante sea igual a cero. Las fuerzas se miden en unidades de Newton, ¿ya? Representados por N. Bien, como aprecian ahí, dan dos vectores. El vector F1, ya, perfecto. Vector F1. Vector F1. ¿Cómo está dado el vector F1? En su forma polar. Me dan su magnitud, 120 newton, ¿no es cierto? Punto y coma, y me dan su dirección 60 grados. ¿Ya? Y ese es un vector dado en términos polares. ¿Ya? Bien. Y el vector F2 también lo dan en forma polar y su magnitud es de 80 newton, su magnitud, punto y coma. ¿Y cuánto, a ver, cuánto es la dirección? Dijimos, la dirección es el ángulo que está acá, no este ángulo, ¿ya? Entonces, como usted ve, son 180 menos 75, son 105 grados. 105 grados. Entonces, ¿para qué dan ese ángulo? Dice usted. Porque es el ángulo de referencia, el que nosotros vamos a utilizar para completar un triángulo rectángulo y poder obtener las componentes cartesianas de cada vector, porque así es mucho más fácil que trabajar así, naturalmente. Entonces, en el caso del primer vector, en el caso, bien digo, del primer vector, no hay problema, porque vamos a tener el siguiente triángulo, ¿no es cierto? En el caso de F1, vamos a poner ahí, para ser un poquito más ordenado, ahí, bueno, ahí, fíjese, y ahí, ahí está. Aquí un poquito chueco, pero no importa, ya. Bien, entonces acá tenemos 60 grados, ¿no es cierto? Y acá tenemos F1 que vale 120 newton. Entonces se nos pide el Y y el X. No es que se nos pida, sino que nosotros lo necesitamos. Porque lo que realmente necesitamos, ¿cuál es la pregunta? La fuerza única que es equivalente a estas dos fuerzas, o sea,
la suma de las dos fuerzas, F1 más F2. Eso es lo que realmente nos solicitan. F1 más F2. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? Justamente para no trabajar así, trabajo con las componentes. Entonces, componentes cartesianas. Entonces, para F1, X, muy fácil, va a ser igual a 120. Voy a omitir las unidades por coseno de 60 grados. E I es 120 seno de 60 grados. ¿Ya? Ojo aquí. Usted puede usar, porque coseno 60 vale 0,5. Puede poner, bueno, vale 0,5. 120 por un medio. Lo que le da 60, ¿no es cierto? 60 newton. Pero aquí, el seno 60 no es exacto. No da un número, sino que da un número matemáticamente irracional. O sea, un decimal infinito. Entonces, el seno 60, 60, sí, bien digo, seno 60, es 0,8666. Entonces, como estamos haciendo un problema numérico, es conveniente, ¿no es cierto?, hacerlo con números, naturalmente. Entonces, porque lo podemos expresar como raíz, la raíz de, ¿no es cierto?, en las clases de trigonometría enseñaron que el seno de 60 era una raíz por partido por algo, ¿no es cierto? Pero acá lo vamos a hacer directamente en la calculadora. Entonces 120 por el seno de 60 da 103,9. Eso da 103,9. Entonces yo digo que esto aproximado 104 newton. ¿Ya? Lo aproximado entero. Espero que se haya entendido esa parte. Ya. Por lo tanto, el F1, ¿qué voy a tener de F1? Voy a poner aquí. El F1 me equivale a 60 newton. No se habían olvidado del itongo, ¿no es cierto? Más 104 newton J tongo. ¿Ya? Porque este va por X, este es por Y y este por X. ¿Ya? Ahí está nuestro primer vector. Segundo vector, vamos a tener el siguiente triángulo. El siguiente triángulo. El triángulo está hacia allá, ¿no es cierto? Y acá tenemos 75. 75. ¿Ya? Entonces, bueno, lo mismo. Y X. Y acá tenemos 80 newton. Luego, Y es 80 newton por, por el seno de 75 grados. ¿Ya? Y X es igual a 80 newton por el coseno de 75 grados. Entonces, lo sacamos en nuestra calculadora. 80 por seno de 75 me da 77,27, o sea, 77. Estamos dejando, recuerden que estamos dejando como entero. Y 80
por coseno de 75, 21. Aproximado, ¿eh? También aproximado a 21. Recuerden tener su calculadora, aquí está en grados, no radianes. Entonces, bien. Y aquí, joven, ojito, ojito. Aquí no me costó nada hacer esto. ¿Por qué? Porque está en el cuadrante número 1. Este es el cuadrante número 1, este es el cuadrante número 2, cuadrante número 3, cuadrante número 4, ¿no es cierto? Aquí están los cuadrantes. Entonces, el vector está en el cuadrante 2. Ojo con eso, porque el cuadrante 2 indica que X es negativo, porque esta es la parte negativa. Por lo tanto, F2 va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a, por aquí lo tengo, 21 negativo Newton I, porque está en la parte negativa del X. Aquí mismo en la figura sale, ¿te fijas? Más, más, y 77 Newton J. Newton J. Me quiero extrañar la J eso. Me parece que... Ya. Entonces ahí, J. Perfecto. Y ahí tengo los dos vectores. Entonces, la pregunta era, ¿cuál la única fuerza? O sea, me están preguntando por la suma. Recuerden que también le enseñamos acá en este modesto canal, se le enseñó a tener una idea de utilizar gráficamente para dónde va la dirección de esto, ¿ya? Era por la regla del paralelogramo, ¿se acuerda? O también por la regla del polígono. En este caso son dos. Entonces, si usted más o menos hace un paralelogramo aquí, o sea, este lo copia acá y este acá, ¿no es cierto? Da un vector hacia allá. Pero no hay que preocuparnos de eso, es para tener una idea hacia dónde va la fuerza. Esta única fuerza va a ser el resultado de la suma de estos dos vectores. O sea, va a ser F resultante, va a ser F1 más F2, que es igual a 60 newton y más 104 newton J más menos 21 newton y más 77 newton J. Bueno, si usted suma aquí, bueno, resta realmente, estoy hablando algebraicamente, sería 60 menos 21, 39, 39 newton. Y esto es, atención, 77 más 104, 181. Esto en I primero, más 181 newton J. Aquí está la fuerza total. Esta es la fuerza total. ¿Ya? Aquí está. Bien. Esa es la fuerza, pero me dirá, bueno, pero me gustaría a mí saber cuál es la magnitud, por si me dieron esto así, me dieron eso así, me gustaría saber cuál sería la magnitud de este vector y la dirección. Muy bien, vamos a la otra página. Entonces tenemos el vector FR igual a, dijimos, se me olvidó.
página anterior, 39 newton y 181 newton. 39 newton y más 181 newton J. Ese es. Entonces, primero, nuestro vectorcito que está aquí, sacado, ¿no es cierto? Ya calculado. Perdón, ¿qué dice? Página anterior. Este que está aquí, ¿no es cierto? Este. ¿Ya? Entonces, ese vamos a sacarle, ¿no es cierto?, su magnitud y su dirección. Su magnitud muy fácil. FR. Así se pone magnitud. O, insisto, a veces soy un poco reiterativo, pero es que es solamente por si los alumnos a veces se confunden con la notación. Por eso insisto mucho. Se puede poner así o sin la flecha, ¿te fijas? Entre dos barritas y con la flecha, o sin la flecha directamente. Eso es igual a la raíz cuadrada de ¿qué? De 39 al cuadrado más 181 al cuadrado. Entonces esto es FR igual raíz de, y llegamos y ponemos todo eso. Lo hago directamente, jóvenes. 39 al cuadrado más 181 al cuadrado es igual raíz ans. Me da aproximadamente todo esto 185 newton. ¿Ya? Repito, teniendo todo eso, es decir, teniendo 39 al cuadrado más 181 al cuadrado, o sea, para poner una cifra en agujero así, 3.000, o sea, 34.282. Ya. Eso es la magnitud del vector FR. 185 newton. Bueno, y la dirección, sencilla, bueno, lo mismo. Hacemos un dibujito primero. ¿Y qué ponemos? Bueno, no voy a poner 31 cosas, pero aquí, por ejemplo, aquí, imagínense que está ahí. ¿Qué está ahí? Se preguntarán ustedes. Bueno, ahí está el 39 en X. Y por acá está el 181. Muy por acá. 181. ¿Ya? Muy largo, entonces. Hay que preguntarse en qué cuadrante está. Naturalmente está en el 1, ¿no es cierto? Bueno, me quedé un poquito desproporcionado la escala, pero bueno, podrías haber hecho un poquito más allá la cosa así. Por la cantidad que son. A ver, voy a ahorrar. Tranquilos, tranquilos. Ya. Entonces, para mí, este va a ser el 39. Este es el vector. Y este es el 181, ¿ya? Porque me había quedado muy desproporcionado el dibujo. Bueno, eso es las consecuencias de dejarse guiar por los dibujos, pero es que es muy bueno tener un dibujo de las cosas que más o menos están saliendo. Bueno, este es el ángulo, este es teta. Esto es lo que está en el primer cuadrante, no hay problema. Bueno, entonces aquí la tangente de teta, que va a ser igual que a teta opuesto, que haría 181, partido por 39. Entonces esto es, teta es igual a la tangente a la menos 1 de 181
partido por 39. Entonces eso es, al tiro le digo, 181 dividido 39. 77,8. O sea, aproximadamente 78 grados. Y ahí está. Más o menos era lo que visualizamos y está correctísimo. Está correctísimo. O sea, pienso que está correcto. Digamos, observando el dibujo y observando la correlación que tiene el dibujo con el número. Vamos a la página anterior. Entonces, claro, este es el famoso vector resultado. Bueno, la parte B dice, pues, encuentre la fuerza que una tercera persona tendría que ejercer sobre la mula para hacer que la fuerza resultante sea igual a 0. Entonces, claro, es decir, estas dos personas que están aquí están haciendo una única fuerza, bueno, dos fuerzas ahí, pero se puede interpretar como una única fuerza a 77 grados, 78 grados, digo, 78 grados, calculado anteriormente. Entonces, ¿para dónde la tercera persona tiene que hacer las fuerzas para anular las fuerzas, estas dos fuerzas? Claro, ustedes me dirán, es muy simple. ¿Por qué? Porque tengo que tener una fuerza, ¿no es cierto? Aquí está la fuerza que está ejerciendo las dos personas, esta es la fuerza resultante. Entonces, la fuerza que yo debo tener es una fuerza que vaya hacia acá, ¿no es cierto? En la misma, ojo, en, a ver, que no puedo hacer aquí, ya, ahí sí, ¿no es cierto? Esta fuerza tiene que oponerse a eso, ¿no es cierto? O sea, tiene que ser de igual qué, de igual módulo, pero ejercida, y aquí les voy a hablar del en distinto sentido. Uno habla que está, es parte de la misma recta, ¿no es cierto? Estos dos vectores de una misma recta. Por lo tanto, tenemos dos segmentos de la recta, uno oponiéndose al otro. Entonces, por eso se dice a veces sentido, distinto sentido. Pero como nosotros, ¿no es cierto?, hemos definido la dirección sin el sentido, simplemente dando este ángulo, ¿en qué ángulo tendría que estar esta fuerza? A ver, ¿cuánto tendría que yo sumarle a teta para tener la otra dirección? Bueno, como todos lo ven, es 180, por lo tanto, la fuerza necesaria para anular eso tendría que ser con una dirección, ¿no es cierto? Otra dirección, prima, voy a llamarle, 180 grados más 78 grados. Es decir, 78 más 180, 258 grados. Teta prima. 258 grados. Así tendría que ejercer la fuerza. O sea, ese vector está a 258 años de ¿qué digo? Grados y la misma magnitud. Entonces, estas dos fuerzas se anulan. Bien, eso ha sido todo por este video. Espero que haya quedado relativamente claro.
y nos vemos en el siguiente.